Saludos mis amigos, bienvenidos a Líderes Eternos una vez más. Qué honor poder llegar hasta ustedes para hablar de liderazgo cristiano. En el día de hoy tengo a mi amigo el pastor Elvis Cruz, mi amigo el pastor Juan Malaquías y el pastor Jonathan con nosotros. Yo no soy su amigo, Mi amigo, también, ¿verdad? mi amigo Jonathan. No, que porque saltó ahí el amigo, ¿verdad? Yo lo Sí, estaba, faltó el Lo que elemento pasa es que amigo. quise resaltar sí, pastor lo Jonathan. estaba esperando en la bajadita. Pero te quiso dar el título, el ministerio Sí, sí, primero. sí, sí, sí. Él le dio más importancia al ministerio que, ¿verdad? que al vínculo. Totalmente, porque hay Bueno, que acentuar algunas cosas, ¿verdad? qué Pastor. Gloria al bendición. Señor. Gloria a Dios, qué bueno estamos aquí, líderes eternos, para la eternidad, sirviendo al Señor desde aquí hasta allá. Hasta la eternidad. Qué bueno, eso está tremendo. Me gusta el verso, descansarán de sus labores, pero sus obras con ellos siguen. Con ellos Así sí. es. Sí. Gloria a Dios. Pastor, usted siempre, últimamente estamos trabajando con unos temas, la gente me está preguntando todavía que de qué infección van a hablar. Ay, ay, La ay. semana pasada. Sí, porque el hombre salió con un tema, Pastor Elvis. El hombre Infectados. No, hablando de ese tema, infección, ese tema Jonathan. gustó, el líder de Tremendo. caballero me estaba diciendo que eso hay que traerlo aquí a la iglesia. Oye, ya, Ay, ay, ya las ay. iglesias están hay, hablando que de tra- que hay que traer ese tema. no, en mi casa Tremendo, para un pastor tremendo. hablarme de eso. ¿Cómo que infección? Explícame. Sí, eso es que son temas Pastor, la que... falta de perdón te infecta. Claro que sí. La falta de perdón es el, ¿cómo se llama? Eh, El pu, Sí, te el trae pu de la infección. hay Ya un lo verso sabes, que así nosotros es. trajimos la semana pasada y está en hebreo. Dice, mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de Raíz de amargura amargura. entre ustedes. Envenenen a los otros, contaminen a los demás. Contaminen Literal. Sí. el- Hablamos de la red de amargura, pero no tocamos el tema y de la contaminación Y que fíjate, produce. Sí, y porque fíjate que ese tema dice, requiere una Porque se pero- extiende, es una raíz, tiene pero- que extenderse. tiene que tener. sí, Sí. exactamente. Eso es fuerte, Pero fíjate que tiene algo interesante adelante que dice, si tú lees el contexto primero, antes de decir que hay que tener cuidado. ¿Cuál es la razón de tener cuidado de que no brote una raíz de amargura? El problema con los hermanos. Pero no, el peligro, el cuidado, es la salvación. Oh, pero Ahí está, es la salvación. no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Ah, Cuidado con eso, porque la salvación no se pierde. Sí, no, es que se pierde la gente. La salvación no se pierde. ¿Cómo La así? salvación No, la salvación no se ¿Cómo así, pierde. pastor? Es que se pierde la gente. La salvación debe quedar ahí. Era- El rebelde que se pierde malcriado y sinvergüenza. Está buena No, esa. es que La usted- salvación no la gente. No, Pero es que se entonces, pierde usted. Y a Coré y todos sus séquitos no salieron de Egipto, no fueron salvados en Egipto junto con No, nosotros. sí. Bueno, Exacto. Que la salvación no se perdieron en pierde. Y el después desierto. Ese es el un camino se argumento ya perdieron. que eso pasó. Todos. Yo sé que es difícil, yo eso, porque lo que pasa es que lo enseño mucho, yo soy fuerte con eso, porque hay mucha gente que manipula esos términos. No, porque la salvación no se pierde. Entonces, la persona cree que lo que yo le estoy diciendo es que tiene licencia para pecar, que tiene licencia para no orar, Eso es lo que la que gente tiene entiende. licencia para no ministrar, que tiene licencia para no leer la Biblia. Usted te está poniendo loco. El que no atiende, el que no cuida esta salvación con temblor y temor. El temblor significa santidad. Ay. Cuando la gente dice que Luego, con temblor y temor, el temblor es santidad. Si no se pierde, entonces no habría que cuidar. Varón, Lo que cuando- dice, si Tú Cristo no- no murió, exacto. entonces van en nuestra fe. Bueno, nuestro- Así Si, es. no si resucitó. nosotros, si Cristo nos resucitó y si nosotros tenemos una salvación que va a ser... Comamos y bebamos que mañana Que moriremos. mañana Exacto, moriremos. eso Pastor, es- es bueno retomar. Es bueno retomar, y no sacando de contexto el tema de infección, sino que es bueno retomar que se está tratando el Líderes Eternos, fragmento de un manuscrito que tiene el pastor Ariel hace más de 15 años, hace más de 10 años. Aquí lo tengo, mire. Lo encontramos Desafío. recientemente. El Desafío papiro. El papiro, El papiro del pastor manuscrito, Ariel, que, el para pa- que se convierta en libro. para que será Con próximamente la un ayuda libro. de Dios. eso Pero va a ser. eso Pero ¿cómo está se llama el interesante. manuscrito? El manuscrito tiene un nombre muy interesante. Desafíos desde la cruz. Por eso estos temas tan interesantes, tomando la palabra de Cristo en la cruz, porque es Sí, sí, desafío. cada palabra de Cristo en la cruz Muy interesante. aplicada al liderazgo cristiano. Es un desafío para el liderazgo y más de hoy en este tiempo. Porque el liderazgo cristiano, y lamento decirlo y siempre lo voy a decir hasta que logremos el objetivo que tenemos en Líderes Eternos, está desvirtuado de Cristo. No se parecía a Cristo el liderazgo. Tiene que volver a Cristo. Y no solo a Cristo, a la cruz de Cristo. El apóstol Pablo dijo una expresión en Colosenses que a mí me impacta. Dijo, quiero conocerlo a él y llegar a ser igual a él en su muerte. Pastor, pero nadie quiere ser igual a nadie en el momento de su Entonces, de ahí muerte. viene el Alguien que van a eslogan. matar, por favor. Sí. Liderazgo de sentencia de muerte. Terrible eso. Llegar a ser igual a él en su muerte. En su muerte.
Y en vida dijo, él se fue tan lejos que él dijo, es más, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Pero yo entiendo eso y la visión de líderes eternos es una visión correcta, pero siempre recordar que vamos a trabajar y vamos a crecer siempre promoviendo lo que están de acuerdo con la visión. Siempre, porque el que no está de acuerdo con la visión o tiene su independencia, eso puede ocasionar que tú siempre sientas como que los líderes no estamos unidos. Una Cuando en realidad una resistencia, Sí. pero en realidad sí habemos muchos Sí, pastores realmente hay- y obreros y Es que- mujeres de que- Dios que sí apoyamos una visión de unidad. Pastor, Correcto. el concepto Correcto. de resistencia es un concepto de electricidad. Sin resistencia no hay fuego, no arde la Bueno, cosa. por Eso, eso eso es mismo, necesario, Pastor yo Ariel. pienso Pero el la mismo. resistencia ralentiza, porque Sí, en sí. el mismo concepto eléctrico, cuando tenemos una resistencia, Claro. retrasa el flujo eléctrico. Sí, Bueno, así es. pero- esa es la Flujo idea. directo. Esa es la idea de la Sí. resistencia. Lo que pasa es que a veces también tenemos que entender que muchas personas, muchos líderes, entienden que si aquel no está de acuerdo conmigo, que él no está en la visión. Y que toda una visión, Y lo cuando que muchas pasa es que veces nos Dios le da movemos una por una visión a emoción. cada líder. Eso tenemos nosotros que tenerlo En eso hay que claro. estar claro. Sí. Exactamente. Eso hay otro Sí. material que vamos a compartir más adelante cuando terminemos con Desafío de la Cruz. Que se llama Principios Sobrenaturales del Liderazgo. Y ahí tratamos el tema de la visión, el llamado, la unción y todo eso. Dios le da a cada líder una visión diferente. Usted está trabajando allá en la 27 de febrero, ese sector es para allá, yo en la zona oriental, el pastor. ¿Tiene que ver con el territorio? Son no O necesariamente demarcación. con el territorio, es que la visión, Dios nos trajo a cada uno desde antes de traernos con un propósito definido. Yo creo Todo que el tiene más que mundo ver con está aquí etapa. Pero- con un propósito definido. Sí. Entonces, Dios me trajo en el momento en el que mi propósito encaja con su visión. Por eso la reina Mardoqueo le dijo, ¿y quién sabe si para esta hora ha llegado? O sea, Así. entonces la visión de ella era para ese tiempo. Yo creo que esas visiones tienen más que ver con etapas. Con Porque etapas, con el si analizamos propósito la divino. situación de Juan el Bautista, cumplió una etapa. Correcto. Y Pablo y- dice eso sobre Jesús, y cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a Jesucristo. O sea, un Entonces, cumplimiento, hay una cada uno temporada. tenemos Porque una se había visión preparado. Yo- dentro yo- de una cosmovisión Ujú. global, que es Exactamente. donde vamos Un a estar propósito unidos. general. Tú Exactamente. tienes un propósito, yo otro, el pastor otro, pero estamos dentro de una cosmovisión. ¿Cuál es? La redención, la salvación, la predicación del evangelio. Entonces, aquí lo que tendríamos que ver es que tu propósito sea acorde con el propósito general. Tu propósito individual Claro, tiene que estar y- acorde y- con el y- propósito y- general. Y que yo no choque contigo porque tú tienes una visión y yo otra, que fue lo que le pasó a Bernabé, a Pablo y a Juan Marcos. Pablo le dijo a Bernabé en su segundo viaje, no va Juan Marcos conmigo. Porque en el primer viaje, cuando tuvieron las persecuciones, Juan Marcos salió corriendo. Pablo le dijo, no, a Bernabé le dijo, pues yo tampoco voy, yo me quedo con Juan Marcos. Ok. Y hubo Sí. esa diferencia entre ellos. Eso, Pablo se fue solo, en el camino consiguió a Silas, consiguió a Timoteo. Pero ¿qué pasa cuando Pablo le escribe a Timoteo la segunda carta? Le dice, mándame a Juan Marco porque me es útil. Hubo una diferencia en un momento, pero luego se concilió eso. No, claro, Y claro. Pablo entendió, ¿no? No, y la promoción que hace me- Pablo ahí Y en el la- conciliador fue Bernabé, Fue Bernabé. Sí. que Bernabé era un apóstol conciliador. Y que Sí, Pablo él era fue un quien- hombre muy riguroso. Él fue quien O sea introdujo que a Pablo. Él en ese Se puede, momento... decir, se puede decir que Y a Pablo era otros, y a enredado. otros. No, Exacto, Bernabé exacto. era Podemos cambiar conciliador. riguroso De por hecho, enredado. ¿Usted cree que Pablo era enredado entonces? Dice mi hermano yo. Sí, por lo que le dijo Festo y el rey Agripa, porque él le dijo, tú estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. O sea, Claro, el tipo Pablo. tenía Pero demasiado no- en la cabeza. sí, Esto pero digo no es yo, que no es enredado. Complicado, Es Pablo. complicado. Porque lo natural es una situación donde hay piedras en el aire que tú corras. Claro, lo natural, es el instinto natural de instinto preservación. natural. A eso yo le llamo, esa es la parte que ya hemos tratado y que tratamos un poco y en el retiro también, lo que es el carácter. En el carácter del líder. Eso es un asunto. Fundamental el carácter. Es Eso- tremendo, eso tremendo. sin carácter- Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, No, el nivel de convicción que tiene que tener un discípulo del Señor, un líder, para que su vida peligrando no salga corriendo, aparte de la relación, la convicción y con certeza de lo que está haciendo. Sí, pero Hermano, eso no es fácil, hay que vivirlo. Pero había algo en Pablo, era su temperamento. Que, como dice el pastor, cuando tú El coges carácter. tu temperamento y lo trabajas, ¿verdad? Ach. Se vuelve tu carácter.
Exactamente. sin las debilidades, ¿verdad? Trabajas esas No, 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 fortalezas, exacto. trabajas la debilidad y te vuelve un hombre de carácter. Así Pablo es. tenía mucho carácter. Ah. A Pablo lo metieron preso. Ah. Cuando supieron que él era ciudadano Extremo. romano, le dijeron, no, vayan, sáquenlo escondido, porque ese hombre es romano, porque no podían tener preso a un ciudadano romano. Y Pablo le dijo, no. Pablo salió, bautizó al carcelero, a la familia, le curaron las heridas y volvió para la Y cárcel. volvió. Dijo, no, déjenme aquí, que vengan ellos a sacarme, porque Cuando- yo soy ciudadano, ellos no tenían... Se quedó preso. Sí. Cuando nosotros, Carácter. Pablo estaba Es también un hombre- judicializando, Yo sé dándole carácter No, de pero justicia. Él, De él buscó una justicia. estrategia judicial, porque él Exacto. dijo, espérate, que me manden a Roma. Exacto. Sí, Yo cuando apelo llegó a a- César. Él apeló, ya eso son apeló. apelaciones. Yo Ya son apelo a César. A un apelaciones, tribunal de o sea, alzada. Claro, apelación, automáticamente es una yo apelación. a César lo que estaban ahí Pero, no pero tenían nada que hacer con él. fíjate que Pablo era, y bueno, lo voy a decir, y así entramos de una vez en lo que usted quiere decir. Pero Pablo llegó a estar tan enfocado en la visión de Cristo, del Mesías, para él, Hamashiach. O sea, descubrir quién era Cristo para Pablo. Ese era su Lo mantuvo objetivo. tan enfocado que en un momento su carácter, el apóstol llegó a hablar en comparación. O sea, he sufrido los látigos, los Sí. latigazos de Cristo, esto de Cristo, esto de Cristo. Ujú. Lo, O sea, lo que la le vida- faltaron a Cristo en la Gloria cruz, a no Dios. me Bueno, lo dieron a mí. lo que quiero decir es que él se identificó con el carácter de Cristo, que soportó Sí. todas las persecuciones, todo lo que fuera. Y Pablo, su carácter que se formó, soportó, porque el carácter es el esqueleto del espíritu, sustenta la vida espiritual. Una gente que es débil espiritualmente, no está enfocado No nunca. tiene carácter. Y no tiene carácter, y siempre está buscando. Yo recuerdo una ocasión que conocí uno de los primeros pastores, predicadores que conocí, y lo conocí en la prisión. Y era un tipo que llegó con un conocimiento y una cosa. Entonces era que estaba preso, había salido y por alguna razón volvió otra vez a estar preso. Y yo recuerdo que eso me impactó. Yo dije, ve acá, dime. O sea, ¿y qué pasó? Porque porque de una vez llegó y predicando y cosas. Yo digo, ¿pero qué pasó? Pero tú estabas fuera y tú estabas siendo pastor en una iglesia. ¿Y por qué tú estás aquí otra vez? Exacto. Entonces él dice, no, pito, que si flauta. Entonces me dijo un refrán que yo me acuerdo, que dijo, no, que una pajita a la leche. No, porque eso es una pajita a la leche, una cosa, yo, ¿qué? Pero en otra ocasión volvió y dijo lo mismo con una discusión que había y dijo, la pajita a la leche. Ya no lo aguanté más y ahí mismo le dije, sí, pero es que la leche tuya está llena de paja. Hay que sacarle la pajita ¿Qué? esa o ¿Qué tiene leche de mucha qué? paja. Ya será que a la paja de él le cayó un poco de leche. Sí, eso Sí, fue. tenía Exactamente. mucha Fue al fibra. revés el Entonces, asunto. sí. El enfoque que tenía el Estar apóstol. enfocado es Es importante. Pastor, La segunda palabra de la Jesús segunda palabra. en la cruz fue al ladrón. Fue al ladrón. Había dos ladrones. Uno empezó a decirle, y lo mismo que le decía a la gente, si tú eres, bájate. Es el que la gente llama el Si buen tú ladrón, eres- pastor. El buen ladrón Bueno, es. No hay ladrones buenos. Jesús dijo que él no era bueno. Entonces, el otro le respondió, le dijo, óyeme, pero tú no estás viendo que nosotros estamos aquí porque de verdad somos culpables, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y aprovechó y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso está en Lucas 23, 43. Así. 43, 43, Lucas correcto. 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí. ¿Sabe qué es interesante? Porque Hoy, en el mismo... hay un argumento, aquí hay un argumento. El enfoque que usted quiere dar al pastor está interesante. Porque es donde se tenía la vista en ese momento. Sí. En el aspecto. Fíjate que el otro ladrón tenía la vista en él mismo, egocéntrico. Todavía estaba crucificado y él estaba pensando en él, oye, bájate tú y bájame a mí, vamos, Yo bájalo quiero de poner aquí. en contexto lo que dice la versión, otra versión, para que usted, pastor, que vive leyendo otra versión, y el pastor Elvis también. Y quiero hablar de eso, por si acaso Sí. es la versión que dice, te digo hoy. No, esa es la, Como una esa coma. es la traducción al Nuevo Mundo que dice. Bueno, sí, eso lo voy a Esta es la, hacer. la nueva versión internacional. Dice, Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando vengas. O sea, él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas. Aparece la palabra venir. Entonces, ahí es donde yo le pregunto con relación a lo que dice la versión, esa versión que usted señala, Pastor Elvis, Pastor Ariel, Jonathan. Una versión donde dice, en verdad te digo hoy. O sea, lo que yo Sí, te lo estoy que diciendo- Jesús entró en aterrizarlo a él, Ujú. que fue lo mismo que hizo con Marta.
Cuando él le dice a Marta, yo no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios, Marta le dice, yo sé que tú lo vas a resucitar cuando tú vengas en tu reino. Ajá. Y le está hablando de un futuro. Jesús le dijo, no cuando yo venga, hoy yo lo puedo hacer. Y lo hizo. Esto es el mismo contexto. La gente tenía un entendimiento de que cuando Jesús viniera en su reino a conquistar Que el fue a mundo, a acabar futuro. con los imperios. A futuro. Sí, él lo va a hacer. Entonces Jesús le está diciendo, no, hoy. Ahora, hay Hoy. una situación con Te ese voy a texto. resolver ese problema hoy. Hay una situación Te muy voy a salvar hoy. importante con ese texto, y es la mala interpretación que Que le aplica da, sobre ese sí. texto, Ujú. dando a entender dos cosas que yo siempre he refutado y que me gustaría traer aquí. Mira, lo primero es que partiendo de ese texto, hay gente que establece que ya el ladrón había llegado al cielo. Sí, exacto. Y hay ¿Había gente- llegado o Sí, iba a que- llegar? No, que había llegado, que ya Pero desde que ¿cómo desde iba a ese haber momento. llegado si no se había muerto todavía? No, pero hay gente que establece Por el- que como Jesús le dijo eso, al momento del ladrón morir, inmediatamente llega al cielo. Ok. Entonces, eso es una postura. Esa misma postura establece que el otro ladrón inmediatamente estaba Fue a en el condenación. infierno. Ajá. Fue a la condenación. Entonces, ¿por qué yo refuto esto? Porque la gente entiendo que es una mala interpretación. Jesús le dice al ladrón que desde ahora estarás conmigo en el paraíso porque había alcanzado, el ladrón alcanzó La salvación que el hay en Cristo. beneficio de la salvación que Cristo podía predicar y que podía otorgar a la Creyó, gente. él creyó. Creyó. Es lo mismo que decía Juan. Ok, y Jesús le dijo pasado mañana, No le dijo hoy, antes de ayer, hoy, mañana. hoy. Sí, pero ¿Por ahí- qué? Porque, espera. Yo creo, pastor, tú sabes que tenemos que ser bíblicos. Y discutir la Biblia no es argumentar cosas por lejos. De cierto te digo que hoy estará conmigo, independientemente de que el ladrón cogiera para el infierno, para el cielo, por donde quiera. El ladrón iba por donde Jesús iba. El ladrón iba a estar donde Jesús iba a estar. Y si Jesús cogió para el infierno, pues para allá se fue. Y si Jesús cogió para el cielo, para allá se fue. Y si Jesús cogió para el hielo, o por donde Jesús cogiera, por donde fuera, él le dijo conmigo. O sea, ese día el ladrón iba a estar donde Jesús iba, para allá se lo llevó No, con yo no, toda yo no facultad. creo que eso sea tan literal así. No, pero que usted ya está. La primera ley de interpretación de la Biblia, la teología, es lo literal. La primera ley de interpretación es lo literal. Sí. O sea, no puedo aplicar la tercera ley a la primera. Si violo Sí, eso, ya estoy mal. Lo Porque que es pasa que, es que- es pero- que la gramática es clara. Entonces Entonces Jesús tendríamos le que dijo, establecer mira. que él resucitó juntamente con No, Cristo pero y que vamos, se apareció vamos con a Cristo a los que establecer, iban en el vamos a camino de establecer Emaús. lo que sucedió. ¿Qué pasaba con una gente? No, porque ya eso ¿Qué no- pasaba con una gente cuando moría? ¿Y qué pasa cuando una gente muere, por ejemplo, en Cristo? Nosotros morimos en Cristo. No nos vamos al cielo. No. Hay un lugar a donde va el que muere en Cristo. Bueno, para Al descanso eso, eterno, quien ¿verdad? reveló esa parte fue Jesucristo. Y la reveló con Lázaro y el rico. Ya. Exactamente. Exactamente. Entonces, es a ese lugar donde Jesús se Bueno, refería. ve el paraíso. ¿Qué pasa No, después de ahí? Lázaro y el rico es una parábola. No, No te equivocaste, podemos- Lázaro y el rico. pero- No, tú no te podemos traer equivocaste. a Lázaro y el Eso no es rico correcto, eso es como- mala como un interpretación y error. pensamiento- En como una un parábola, pensamiento no hay nombre. En una parábola no se De menciona que ni está en nombre. discusión si eso no es una parábola. No, no, Que no, dice no, que- no, Siempre no, está no, en eso no es discusión, una, pero eso es una discusión falsa, que no puede eso es ser una ganada. falsedad. No, eso es mentira. Es una discusión que no puede ser ganada No, porque no. Es cuando- una historia relatada con nombre, con detalles, con lugares, con específicos. Jesús mencionó nombres, inclusive se mencionó, sí, Sí, inclusive. pero hay algo que tenemos que establecer. ¿Parábola de qué? Para poder Es una pasar de ahí parábola. y entrar a Pero la- independientemente y que entrar se- enfocado. Sí, Pero espérense, ven acá. El que muere en Cristo va a un lugar. el que muere en Y Cristo el que está muere sin durmiendo. Cristo va a otro lugar. Está durmiendo porque la Biblia Sí, dice en pero está Colosenses en- que pero está en un lugar. los Pero- muertos en sí. Cristo Está bien. resucitarán primero. Estoy de acuerdo, pero Entonces, está en un lugar. Cuando Dios le habla a O sea, Daniel, tu espíritu está en un lugar, Bueno, porque el espíritu no se queda vagando en no, se recuerde que el queda espíritu vagando. vuelve a Dios que lo dio. Sí. Eclesiastés, claro. Está bien. yo El estoy espíritu hablando- vuelve a Dios que lo dio, Sí, pero de vamos a manera entender esto, lo instantánea. que yo estoy diciendo. ¿Va a un lugar, sí o no? No, para mí no va a ningún lugar. ¿Y a dónde se queda? El espíritu. El espíritu no, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Va a un Recuerde lugar que el somos- espíritu, sí o no? Nosotros somos tripartitos. Está bien, pero el Pero déjeme explicar. espíritu... discusión No, así. Déjeme explicar. pero vamos a yo entender esto porque no nos vamos a ir a la teoría de la salvación. Pero ¿qué teoría Ahora no de qué? estamos... Ahora, ¿De qué? el espíritu de una persona que muere Va a Dios. va a un lugar, A sí o no. Dios, a Dios. Sí, a un lugar. No, es que déjeme explicarle para que usted me pueda entender, porque de la manera tan cerrada que usted yo- lo quiere yo- plantear, no hay forma de que nos vayamos a entender. El Mire, que se muere sin Cristo
El ¿Dónde se espíritu queda? también va donde Pero déjame Dios. hacerte una pregunta. Ok, ¿Y por qué entonces esa- a donde va el espíritu cuando muere, ahí se fue. No, ahí se fue. no, Pastor, ahí no, se fue el pastor, ladrón no, cuando murió. pastor, Pero la pastor, discusión no es esta, pastor, porque si pastor, no, no vamos a entrar al tema. pastor. Podemos Pero, pasar al tema pastor, y pero dejar espérate, este tema espérate, para espérate. otro podcast. No, este tema es el tema de ahora. Pero ¿por qué yo tengo que decir que Jesús es un mentiroso? Ustedes están diciendo que Jesús habla No, mentira. No, yo bajo no. ninguna Ustedes sí, circunstancia. porque aquí dice Jesús dijo, ustedes estarán conmigo hoy en el paraíso. Y si Jesús ¿A dijo dónde? que el ladrón iba para el paraíso Yo no con estoy él, ¿para qué yo diciendo tengo que que no es así. inventar? A donde ¿Qué es lo que yo sea, voy a estar inventando que fue para el pastor, cielo, que fue pastor. para el paraíso? No, que el paraíso no es, Está porque bien, el paraíso pastor, es pero simbólico. escúcheme Oiga, lo deje que yo esa estoy muela. diciendo. No. Está La bien, palabra de Dios dice que escúcheme Jesús a mí dijo. ahora. Pero si Jesús Escúcheme dijo a que era mí. para el paraíso, No, varón. escúcheme a mí. bueno. Entonces los católicos tienen razón con el escúcheme a mí. purgatorio. Varón, los Donde católicos sea son que impíos sea e el idólatras. paraíso. Y los idólatras Tienen no razón entran con al el reino. purgatorio, No, porque si usted está estableciendo los católicos que hermanos, antes son del impíos, cielo, son si- impíos y pero son escúcheme, idólatras. escúcheme. Pero el idólatra Pero escúcheme un no tiene segundo. el Espíritu Santo. Perfecto. El Pero idólatra ese no entiende es a Dios. tema. El Pero ese no es idólatra. el tema. Es que eso no es así, es que eso es otra cosa. Mire, no es que Jesús dijo en el si vamos a paraíso. establecer, mira, hay que hablar algo serio. Bueno. Si nosotros Aquí hay vamos a una- establecer que hay un paraíso previo al cielo, que habla el libro de Apocalipsis de los 1000 años y de la gran cena del Señor, y previo al juicio que habla el libro de Apocalipsis, entonces tenemos que dar por sentado también que existe el famoso purgatorio del que los católicos, Eso lo da mediante misa, sentado por rezos usted. y oraciones, Pero eso es usted, sacan yo a no. los Por perdidos. eso eres tú, varón, Entonces, yo no. pero es Por que la eso eres Biblia tú, yo dice, no. mire, Que la vamos, Biblia dice que Jesús dijo, estará conmigo hoy en el paraíso. Y- Entonces, lo que yo no pero- quiero Jonathan, quitarle. yo quiero el problema es que, escúchame, Pero, Malaquía, mira, sí. la primera problema. contradicción que hay en esa interpretación es que Jesús no se fue ese día para el paraíso. La Biblia dice para dónde fue Cristo. Dice que descendió a lo más profundo de la tierra, Ay. resucitó al tercer día, se le presentó a María y a la que fue con ella al sepulcro. Luego se le presentó a los dos que iban en el camino de Maús. Luego llegó a la reunión donde estaban los discípulos. Estaba el ladrón con Jesús ahí caminando en ese entonces. Entonces no podemos asumir de manera literal que cuando dice a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso, es que él se fue con Jesús al paraíso. Eso es una interpretación demasiado literal y estricta de un solo versículo, sin abrir de el todos los espectro versículos que para hablan, analizar ok. otro contexto. Cuando Que los se siervos del dice, Señor parten con el Señor, van con el Señor. hay que hacer un poco para eso. Hay que hacer un poco para eso, para que podamos discutir vamos a este darle tema. paso a... Es que ese desde no hoy es estará el conmigo. tema. Es que ese no es el tema. Jesús estaba enfocado por donde iba. Es que ese no Oye, era el y tema. todavía Jesús aparece en el infierno. Jesús tiene capacidad, poder, autoridad, dominio para en un segundo, cuando parte, a la presencia que parte. Mira, yo no quiero entrar en las dimensiones del Señor, porque es que para el Señor un segundo, oye, un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Y el día de hoy, para el Señor decirlo ahí, que el Señor mandara al ladrón ese, porque tenía que mandarlo para el paraíso, no le tocaba a Jesús nada. Yo interpretar de que el ladrón tenía que andar con Jesús caminando, de que para qué sé yo qué. Eso es incorrecto. No, Porque eso lo yo dijo tengo- usted. Yo estoy tomando la palabra que usted dijo. No, yo nunca he dicho eso. Usted dijo que si Jesús iba para el infierno en ese momento, para allá iba. Que si No, iba para por, tal sitio, por para lo que allá dice iba. la Eso fue lo escritura, usted que dijo. Jesús le dijo, hoy estará conmigo. Yo estoy partiendo de esa Bueno, tesis suya. Pero la tesis mía es la bíblica Ok, que dice que Jesús dijo que iba a estar en el entonces, vamos a entrar paraíso, al tema. porque la escritura dice Vamos a conmigo entrar estará al en el tema. paraíso. Vamos a O entrar sea, al tema. vamos a aclararle punto. Lo que te quiero decir Vamos a es, entrar al tema. Jesús estaba enfocado para dónde iba. Y Jesús enfocó al ladrón para dónde iba también. Lo enfocó a los dos. Porque Jesús sabía el enfoque, amado. Porque Ok, entonces, el tema que vamos a entrar, que es el que no compete, que no es una discusión teológica sobre qué es el cielo o el infierno, porque en la Biblia hay varias interpretaciones sobre cielo e infierno, no una sola, sino varias. Pero lo que yo quiero enfocar con este tema es que Jesús salvó al ladrón Claro. estando en la cruz. Y lo enfocó. Jesús lo salvó. Se lo haya llevado para donde se lo haya llevado. Él lo Para salvó. el paraíso. No llegó a ningún sitio. Lo salvó. Lo que hizo fue que No le, alcanzó la no le demos salvación. paso a la misma discusión hace un ratito. Vamos a ver que el pastor Ariel Es que Jesús explaye lo su salvó. teoría. Que Jesús lo salvó. ¿A dónde van los que mueren con Cristo? Bueno, cuando moramos con Cristo nos vamos a dar cuenta. Entonces, si no estamos claros. Pero Jesús ese día lo salvó. Claro. ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿Cuál era su misión? Salvar a la gente. Salvar a la Salvar al humanidad. mundo. Lo primero que hizo con la primera palabra fue perdónalos. Por mí están salvos. Pero ahora vemos un caso directo en donde el ladrón está en la cruz, se arrepiente o reconoce la figura de Jesús, reconoce quién es Jesús, a qué vino y
pide misericordia. Pastor, Pide misericordia. ¿usted cree que el perdónalo antecede esta palabra de manera fortuita? O sea, o sí tiene que ver, como viene un arrepentimiento directo, el perdónalo porque no sabe lo que hace, se Sí, correlaciona. no, realmente Jesús no tenía un orden en que iba a decir lo que dijo. Él dijo las cosas que dijo por un motivo. Por ejemplo, el vinagre dice que lo dijo por una profecía. Ujú. Tengo sed, como dijo, lo profetizó el rey David, de hecho. No había un orden al que iba a decir las cosas. Ahora, sí al final, él, cuando dijo la última palabra, sí era necesaria. Eso lo vamos a ver en su momento. Pero aquí no había un orden. Ahora, el ladrón hace una solicitud y Jesús le responde con salvación. Eso pasó en todo el ministerio de Jesús. Fíjate María qué Magdalena, interesante. salva. La mujer Que, de flujo de sangre, salva. El que bajaron de colgando del techo, salvación, era su enfoque. pero fíjate el versículo 42 dice, y el ladrón dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo que tenemos que enfocar aquí, qué estaba pasando en ese momento y qué el ladrón estaba viendo. Número uno, a Jesús acababan de ponerle un título en la cabeza, escrito en griego, hebreo y arameo, que decía Jesús, rey de los judíos. Y todo el que estaba ahí estaba como, o sea, el punto era que era un rey y que era un rey, que estaba siendo crucificado el rey. Y eso era porque eso era un tema, por lo cual estaba también siendo acusado, Sí. también se lo presentaron a Pilato. Tuvieron falsas acusaciones, varias. Y aquí en este caso, el ladrón, están crucificados los tres, pero el ladrón está escuchando que el que está aquí, este que le está hablando, le están diciendo rey. Y tiene el título que se lo pusieron por orden de Pilato, rey de los judíos, en todo el idioma. O sea, el tipo le dice, oye, tú eres un rey, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino, cuando te manifiestes. La palabra venir ahí es manifestar. Sí, Igual, así es. cuando te manifiestes en tu reino. Entonces, la respuesta de salvación, como tú dices, fíjate que la respuesta es tan sencilla, tan poderosa y tan precisa, porque Jesús conocía el más allá. Jesús conocía ya el otro lado. Por eso él pudo poner las ilustraciones, que todas las ilustraciones que él puso del otro lado, de la vida después. Por eso le dijo a María, el que cree en mí no morirá. El que cree en mí. Todo ese tipo de cosas es porque Jesús conocía perfectamente el mundo después de. Y entonces la respuesta va en ese conocimiento pleno. Hay una interpretación, un comentario más bien, que dice que ambos ladrones eran dos burladores en la misma cruz, que ambos estaban burlando del Señor, pero que en el corazón de este ladrón, que el Señor aprovecha para salvarlo, producto de las palabras que él dice, algo pasó. Está diciendo un comentarista, yo estoy viendo, dice que algo pasó en el corazón de este ladrón, independientemente a que ellos se estaban burlando del Señor, pese a la condición de ser condenados y saber que eran culpables, pero como Jesús lo tenían como el pseudo rey, ambos, Porque el mismo letrero que tenía Jesús era una burla. era una burla. Sí, Era una propia burla. El manto que le colocaron encima, era una burla. todo eso era una burla, todo era Entonces, parte Y el del ladrón, sufrimiento. y el ladrón reconoció. Entonces el ladrón se arrepintió. ¿Qué es lo que pasa en el corazón de ese ladrón? Que ¿Qué es lo que reconoció que ahí estaba Sí, pero el Salvador. de Sí, porque verdad, yo- de yo- verdad, reconoció de que ahí verdad, estaba el me rey. gustaría, Lo ¿verdad? reconoció que ahí estaba el rey. Que nosotros, porque el tema de los dos ladrones en la cruz, no es solamente ver un ladrón bueno o uno malo, Sí, o uno que exacto. se arrepintió o otro Que no. así como lo plantea la tradición, uno Este, bueno y uno malo. Naturalmente. Hay un motivo por qué esto pasó en ese momento de la cruz, Ujú, y es algo que nosotros tenemos que entender, ujú. que no solo impacta el tema de que si se salvó o no se salvó, sino por qué pasó eso ahí. Hay un motivo, teológicamente hay un motivo para una lección para nosotros. Pero lo que yo quiero enfocar en el día de hoy es cómo Jesús se mantuvo enfocado en su misión hasta que murió, hasta que dijo, Eso es impresionante. Padre, en tu mano Eso encomiendo es mi espíritu, impresionante. hasta que dijo, consumado es, Sí, eso es lo impresionante. hice, lo terminé. O sea, una gente ¿Por qué? muriéndose todavía salvando Porque- a otros. Wow. y es un desafío para el liderazgo Tremendo. cristiano, y es un Mantenerse. desafío para nosotros hoy en día, porque hay demasiadas distracciones, demasiados distractores, pero el liderazgo cristiano, que es el que se supone que tiene que estar guiando a la gente a los pies de Cristo, se mantiene desenfocado. El mayor problema que tiene la ¿Cuál es nuestra iglesia, misión? ¿Cuál es nuestra visión? el mayor problema que tiene la iglesia en este tiempo es el desenfoque. El Es cuando- desenfoque de la visión de Cristo. Cuando nosotros nos salimos de nuestro centro, que es Cristo, y de la misión. ¿Cuál es la misión? La esperanza.
Vayan por el esperanza. mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Pero hay gente sentado en la iglesia, pastor, y está en la iglesia todos los días y ha perdido ese norte. Sí. No tiene la esperanza de la resurrección. No tiene presente en su mente, en su corazón, que Cristo en cualquier momento, más temprano que tarde, va a volver para cumplir esa promesa que él dijo que volvería por su Hay pueblo. un mensaje que ya no se oye, No. Jonathan. Cristo Cristo viene. viene. En la frase de G. Ávila, era, ¿verdad? ¡Cristo viene! Sonríe que Jesús te Sonríe. ama. Cristo viene. Sonríe que Él te ama. Sí. No se escucha la iglesia diciéndole al mundo Cristo viene. No se escucha la iglesia diciéndole a la gente lo que pasó en la cruz, el sacrificio, la salvación, No, porque se ha el evangelio. dejado ese de ser el enfoque. Ahora solamente lo que queremos son megas iglesias. Entonces vienen miles y el miles tema de de los miembros. mensajes motivacionales y la psicología. Pero es que el objetivo dentro de que la los gente esté en la mensajes, iglesia tiene que entonces, ser la salvación, porque no tiene sentido entonces. es que no hay otra razón de nosotros ser cristianos. Chiquita o grande, Y si no de es para guiar a salvación. nosotros a ser cristianos, a seguir a Cristo, Así es. que debe ser el enfoque. Porque él dijo prediquen el evangelio, él no dijo prediquen otra cosa. El evangelio, así es. Él no dijo prediquen prosperidad. No, el evangelio te va a prosperar, claro, te va a traer muchísima prosperidad porque Jesús lo prometió. Busquen el reino primero, Pero lo demás. yo Pero veía el enfoque, ¿cuál es? En el el enfoque. líder cristiano. Se supone que es promover la salvación que Nuestro trae mensaje consigo el debe ser evangelio. cristocéntrico. Mira, yo Nuestra escuchaba predicación debe ser cristocéntrica. Para a que- alguien decir, mira, nosotros tenemos un problema, la iglesia tiene un problema, y es que en la oferta que nosotros presentamos, el brochure que preparamos, ¿verdad? Para presentarle a la gente cuando le estamos predicando, dice, ven a Cristo para resolverte tus problemas, para que salgas de la deuda, Sí. para que el marido que no, ya se ha vuelto casi una brujería, para que el marido que no te quiere vuelva. Es decir, que cuando le comenzamos a hacer todas esas promesas a la gente para que venga a Cristo, cuando la persona viene a la iglesia y no se encuentra con eso, ¿qué hay? A los 2 meses no está ahí. A los A- 2 meses no está ahí. A los 2 meses se fue. Alguien Porque- dice que ese ladrón debía ser judío por la pregunta que hizo, que tenía que ser un hombre que tenía conocimiento de Dios por la pregunta que le hace al otro ladrón. Es Él le hace que- una pregunta al otro ladrón. Le dice, tú no tienes temor de Dios. Entonces, Es dada que esa, ellos no esa pregunta iban no a- es casual. es que Era un hombre que ellos no- tenía principio, es- conocía, tenía algún tipo de formación. Es que eran judíos porque Era judío. no ejecutaban romanos. No ejecutaban romanos. Era difícil que en ese No, era contexto cosa. ejecutaran. Pero un judío romano. creyente, o sea, tampoco era un delincuente común Lo y que pasa es que corriente. pasa es todos que- los judíos tenían una base. Ahí vamos, todos los judíos Tenían que eran saberse la creyentes, Torá. porque todos los judíos vienen de una formación de enseñarle la ley Es que mosaica. tenían que saberse Sí, la era ley. Tenían porque- que saberse todo eso y todos los Entonces ese judíos. arrepentimiento no fue por conocimiento, porque el otro también tiene conocimiento. No, todos tenían el conocimiento y todos los judíos esperaban la salvación. Lo que pasa es que cuando la salvación le llega montada en un pollino, cuando la salvación le es llega un poco inaceptable. del hijo de un carpintero, tú no la quieres aceptar. Es que si ahora mismo tú vas caminando Si viene por un la emperador, calle, sí, un rey. tú sales a la calle con un problema económico y tú tienes que buscar 200,000 pesos para mañana sí o sí. Y tú sales a la calle. Y te pregunta una persona que está, qué sé yo, mecaniqueando un carro y está sucio, que te dice, ¿y qué es lo que te pasa? Tú le dices, no, un problema que tengo. Pero tú no te abres tanto con él explicarle que tú necesitas 200,000 pesos porque tú entiendes que no te sirve de nada. Pero si te lo pregunta una persona, si te lo pregunto yo, Malaquía, ¿qué es lo que te pasa? Yo no tengo ni uno. ¿Qué es lo que te pasa? Y como tú me ves con un traje y una corbata, dice, mira, yo necesito 200,000 pesos para mañana. Dice, yo lo más que puedo es orar por ti. Ay, ay, ay. Pero cuando viene a ver el que estaba ahí con la sucio de la mecánica, y eso que Ese tiene sí- el dinero ese sí lo disponible tenía. para facilitar, te lo podía facilitar. Pero tú no lo aceptaste porque visualmente tú entendías que no podía Un ser. asunto del perfil, Era un juzgar a la asunto- gente por el juzgar a la perfil. gente por el perfil. Entonces, ¿Cristo viene de dónde? De un taller de banitería. De un pesebre. ¿Cómo El Salvador va a de salir de un taller de Nazaret. banitería? En el Es concepto imposible. humano no Como cuadra dijo, un Salvador. Como dijo No cuadra un Salvador. Natanael. Y de Nazaret puede salir algo Puede bueno. salir algo bueno. Natanael sabía cómo era la gente de Nazaret en extrema. Por eso que yo te digo que aquí, cuando él dice, cuando tú vengas en tu reino, no es coincidencia ni a lo loco ni nada de eso, simplemente que lo reconoció como rey. Porque Jesús estando siendo crucificado era un tema. Y aunque todo era una burla, pero era un tema Claro. que estaba conmoviendo a toda la comunidad y estaba No, había un conmoviendo a revuelo, todo o sea, Jerusalén. 5,000 Un hombres revuelo detrás de social. Jesús. ¿Tú me No, y entiendes? que Entonces, había lo que- mucha eso gente, es lo que pastor, quiero que decir. quizá creía, Claro. pero no se atrevía a pronunciarse por temor a que no le fuera a pasar. Dice, si a este lo están Nicodemo. matando. y no- Claro, claro. no hablo yo. Nicodemo, un creyente de noche. activo era Lo mismo Nicodemo. dice, pero vino de tenía noche. miedo. pero en este caso aquí, y yo retomando, ¿verdad? La palabra, tú sabes que yo voy a tratar de discutir lo más que pueda, lo que esté más cerca de la Biblia, que sea entendible para la gente.
y que no haya confusión en el mensaje de salvación, ni que haya confusión. Por ejemplo, todo lo que decimos de la iglesia, como todo eso, es verdad. Pero si nosotros nos enfocamos a ver qué es lo que pasa, no es que somos malas iglesias, no es que somos malas personas, no, no, no. Y aunque no hay ninguno bueno, solo Dios. Pero quiero decir es que el tema está, pastor, cuando no enfocamos la congregación en la palabra de Dios. Totalmente. Cuando la iglesia no es enfocada en la palabra, que estudie la Totalmente. palabra, que aprenda la palabra, tú ves, que el pastor estudie la palabra y que el pastor sepa lo que está hablando por la palabra. Y también otra cosa importante, que tenemos que enseñarle a nuestra congregación que la misma persona tenga la oportunidad de leer el texto bíblico y que lo que tú expliques, la persona, por la lectura que tenga la persona, también lo entienda. O sea, es Sí, importante. totalmente. La iglesia por de cuanto- Berea, Pablo fue a la iglesia de Berea y dice, me fascinó porque Sí. yo hablaba y ellos iban con Sí, la eran palabra, entendidos. Exactamente. confirmando lo que yo te Entendido. digo. Revisando ahí, revisando que tú estás hablando del Mesías, deja ver, qué sé yo cuánto, Isaías 53, es verdad lo que está diciendo, Sí. tenía que sufrir. por eso- Entonces, por eso que la escritura es la que nos va a dar la mayor seguridad. La palabra de Dios, yo soy de los que creen que la palabra de Dios está clara para entender, para el que tiene Espíritu Santo, y también que no creo que Dios vaya a escribir su palabra, como para que no la entendamos. Para mí El eso objetivo es revelar su contraproducente. palabra. No, Exactamente. es que ella misma lo dice. Exactamente, ¿por qué? Porque cuando tú compras un artículo, sea una televisión, sea un DVD o un teléfono, viene con un manual. Con instrucciones, Y el, sí. y el fabricante no creo que te vaya a dar manual para que no arranque el aparato. Claro, Entonces, lo que pasa, pastor, ahí es que, como usted dice, nosotros como líderes cristianos, como pastores y dirigentes de las congregaciones, debemos llevarlo a la palabra y debemos llevarlo a una relación con Dios. Claro, Por eso claro. yo le digo a los líderes Claro cristianos, que sí. deje de enseñar tantos dogmas, Exactamente. deje de enseñar tanta doctrina y lleva a la gente a Cristo. No, Y después doctrina no, pero dogma sí. llévalo a Cristo. Porque yo le puedo decir un texto bíblico difícil de entender, porque Pedro Sí, que sí, dijo hay, que hay. Pablo escribía cosas que Cosas eran que eran muy difíciles de entender. difíciles, claro que Y sí. que los indoctos y los explicar. inconversos la tuercen, torcían. exactamente. Pedro dijo de que la Entonces mitad vamos a del tiempo yo llevarlo no sé lo que él está primero. Sí, diciendo. sí, sí. Así es. claro. Cuando una gente tiene una relación con Dios y tú le traes la doctrina, el Espíritu Santo lo va a revelar Yes. a él, porque su espíritu está conectado con mi espíritu. Exactamente. Entonces yo sí soy su maestro, soy su pastor, pero lo llevé a él a una vida de La oración. relación. Entonces ahí vamos a entendernos. ¿Tú entiendes? Pero tú te fijas que sí. Pero si solamente lo llevo a dogma, deja esto, aquello, no te va a entender. No, eso es tema Se de, te va a de revelar. Pastor, de entonces- tantas prohibiciones y tantos reglamentos. Llévalo a la palabra. Yo creo que si nosotros por el filtramos, Espíritu Santo. si nosotros filtramos las iglesias en el modelo del libro de los Hechos, nos vamos a encontrar con muchas burocracias que Sí. nada tienen que ver con la palabra, que no voy a tocar aquí para que el pastor no se me salte, pero Ay, 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 si eso no es es- bíblico. si no es bíblico. No, si no es bíblico, tenemos no, que que, hablar. que hay mucha burocracia, ¿verdad? Hay mucha burocracia Sí, porque, sí. por ejemplo, tú no encuentras la Biblia en ninguna parte donde diga que tú tienes que darle 6 meses o tener una gente para bautizarlo. Eso no está en la Biblia en ninguna parte. No. Todo el que como Pastor. creía era bautizado ahí mismo, pero entendemos que algunas cosas son necesarias quizá por la sociedad en la que vivimos. Pero si filtramos más la iglesia por lo que dice el libro de los Hechos, yo creo que vamos a tener una iglesia más natural, una iglesia un poquito más, vamos a decir, como dice Malaquías, más orgánica, ¿verdad? Orgánica. Una iglesia más orgánica que la iglesia que tenemos ahora, que está anclada. Ahora mismo la iglesia, hay muchas que quieren vivir por el Antiguo Testamento y sacan sí. más cosas del Antiguo Y por la Testamento, ley, y por porque la como ley. el Antiguo Testamento se habla mucho de lo que es la provisión económica, entonces Ujú. quieren manejarse más por ahí, Sí, sí. cuando lo que el modelo del libro de Hechos es, por no decirlo, es casi opuesto, por no decir totalmente opuesto a Excelente. eso. Pastor, yo quiero que usted concluya. Oh. Yo creo que usted concluya Sí. con qué es lo que quiere decir cuando esa perseverancia, ese enfoque de Jesús. Sí, realmente yo quiero que le demos continuidad a este Esto hay que tema, continuarlo, ¿verdad? sí. Vamos a ver si Sí, para porque el muy próximo bueno. programa trabajamos, porque hay muchos detalles sobre el tema de mantenerse enfocado y muchas cosas que Jesús hizo que nos enseñan cómo Jesús Esto se puede mantuvo ver como una enfocado. primera parte de enfocados. Un desenfoque Sí. es algo peligroso. Porque Sí, sí, el desenfocado no llega a ningún lado. Es así. Y el No, que no va desenfocado, para- por eso entonces el enfoque realmente también se desarrolla, pastor, con liderazgo, manejando, por ejemplo, el temperamento, manejando el carácter, que tienen que ir para tú mantenerte enfocado. O sea, porque es que... Sobre todo el carácter. Mira, es fácil. Es lo más importante Quiero, para quiero, enfocar. quiero decirte esto así como conclusión, porque de verdad que esto me cosa. Pero mira, hermano, es fácil desenfocarse.
Muy fácil. Sí, Y por y hay eso muchos cientos de distractores personas que te van a tienen, desenfo- tienen miles de La proyectos. primera tentación de Jesús. La primera. Fue Sí, para desenfocar. es Oh. totalmente desenfocarte. No, eso es no, así. no. Para Y sacarte gente de- que tiene un proyecto que el Señor lo llama para evangelizar. Dura Mm. una semana y a la semana entonces el Señor le llamó a otra cosa. Otro que y están desenfocados siempre, y están desenfocados. Otro, o sea, Lo que pasa es que los peligroso. comienzos son tan duros que el que no está enfocado se va a mandar. Ah. Jesús habla claramente en la parábola del sembrador. Exactamente. Sí, pastor. Que hay unas semillas que cayeron ahí arriba en la roca y eso brotó de una vez. El que ha comenzado una Pero obra no había sabe. raíz. ¿Y qué pasa donde no hay raíz? Pastor. Que tú comenzaste hoy Y es fácil. muy Si usted no está frondoso, claro, muy animoso, ¿entiende? pero después vas a desaparecer. O sea, así, varón. Si usted no está claro en su llamado, créame que lo inmediato es el desenfoque. Claro. Entonces, pastor, hay unos puntos que son muy importantes. Vea el próximo programa. Vea el próximo, porque vamos a dar unos puntos muy importantes para que Esta es la primera lo parte. anoten y lo tomen en cuenta. Producción, ya tú sabes, esta es la ¿Cómo me primera mantengo parte de enfocado? enfocado. Liderazgo cristiano. Hay 4 Sí. puntos importantes, lo vamos a ver en el próximo programa de qué hago yo Usted va a dar, pastor, las estrategias para mantener, para el, mantener el enfoque. enfoque. Claro, porque importante le para el decimos a liderazgo. la gente, Oh. tú estás desenfocado, tienes que enfocarte. Enfócate, pero ¿cómo me Pero enfoco? ¿cómo? Pues ¿Cómo? entonces, ¿Qué en hago? el próximo programa vamos a traer esos 4 puntos. Y sobre importantes. todo en la fe y en el liderazgo. Enfocarse, Totalmente. eso hay que estar claro. Pero muy claro. Lo Si que trabajan cuesta esos puntos, van a lograr un mayor. Es de gran Gloria a bendición. Dios. Pero será en el próximo programa. Así Señores, que- gracias por estar con nosotros, líderes eternos. Hasta la próxima. Dios le bendiga.